me gustaría formarles un poco la idea y formarles un poco su criterio, compartiéndoles un video que traigo para ustedes el día de hoy, porque habla de cómo tenemos que nosotros llevar a cabo la figura de la democracia y desde qué punto de vista tenemos que ver nuestro actuar, ¿sí? Como estudiantes universitarios. Entonces, voy a compartir el video, solo me van a confirmar. Este es un video que produce BBVA. BBVA es un banco que actualmente está entrevistando filósofos, expertos de derecho, maestros de educación primaria, psicólogos, para poderle brindar al mundo una apreciación diferente de cómo debemos nosotros asimilar el crecimiento de nuestro coeficiente intelectual y cómo debemos desenvolvernos como ciudadanos del mundo, ¿verdad? No solamente como ciudadanos guatemaltecos. Es por eso que solicito que pongamos atención al video y también rogarles que por favor no hagan este tipo de caritas, ¿verdad? Ustedes, precisamente por ese motivo es que no me gusta compartir el link o hacerlo público, porque hacen este tipo de cosas, algunos no son estudiantes de la sección. Por supuesto que a mí me aparece, ¿verdad? ¿Quién hizo la carita amarilla con los 2 puntos? Por supuesto que me aparece y que por supuesto que lo voy a buscar entre la asistencia a la clase para no evaluarlo el examen parcial. Voy a volver a realizar lo que es compartir pantalla. Me gustaría que también ustedes como alumnos puedan apoyarme con ese tema. A veces las autoridades piden que los links sean públicos, ¿sí? Que se publiquen en la página en la Facultad de Derecho. Y está bien, ¿verdad? Hay algunos docentes que no son organizados y que no crean sus propios grupos, pero suceden estos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita si alguien quisiera, raya toda la pantalla y no nos dejan ver el video. A mí sí me gustaría que ustedes nos puedan apoyar desde ese punto de vista con las autoridades, hacer entrar en razón a la coordinación y que puedan saber que se afecta, ¿verdad? El hecho de que los links sean públicos o que toda la gente pueda tener acceso, ¿verdad? Porque lo que buscan es atacar la clase, como se hace en este momento, ¿verdad? Que ingresa cualquier persona externa, daña la pantalla, lo usa como marcador y pues nos perjudica a todos, ¿verdad? Entonces, les pido que no utilicen el modo pizarra. Si alguien quiere usarlo, a mí me avisa la aplicación quién utiliza el modo pizarra y yo de una forma muy directa voy a poder saber quién es y si es alumno nuestro. Disculpen que inicie así la clase, pero es algo siempre yo se lo comento a las coordinaciones y y a todas las autoridades facultativas. Bien, vamos a dar inicio al video. Vamos a dar inicio al video y quiero que tengan en mente siempre, ¿verdad? El sistema de Estado y la forma de gobierno de Guatemala, si funciona o no, o si no funciona y por qué, ¿verdad? O por qué se ha desgastado, o por qué hemos tenido tantos problemas para que nuestro Estado o nuestro gobierno funcione de una forma que favorezca a los ciudadanos guatemaltecos. Háganse un criterio y escuchemos algunas cosas que va a decir esta maestra y psicóloga del por qué tenemos que formarnos un criterio de conciencia para poder ejercer una democracia mundial que nos permita una interlocución y una interrelación política y social democrática. Vic, perdón, no se mira nada. ¿Perdón? No se mira nada. Ni se escucha.
Ok, ¿me confirma, compañero? Si no se ve nada, disculpe. Sí, licenciado, no se escucha ni se ve nada. No se escucha, Lick, tampoco se ve. Sí, Lick, no Ok. no se ve ni se escucha nada, Lick. Licenciado, no Gracias. se ve y tampoco se escucha. Gracias, no usen el chat. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a corregir. ¿Me confirma si lo logran ver ahora? No. No, Lick. No, Lick. No, licenciado. Ok. No, licenciado. Ok, gracias. Por No, favor, Lick. bloqueen el micrófono. Sí, gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer algo. Solo me regalan unos minutos. Vamos a... Acabo de enviarles un link al correo del grupo. Solo me confirman si pudieron ingresar, por favor. Sí, licenciado, sí se ve. Ok, entonces me hacen favor de escucharlo, ¿sí? Y después al finalizar el video hacemos un resumen y una actualización. Muy bien, gracias, licenciado.
Listo, licenciado. Muy bien, perfecto. Bien. Ahora, eh, quiero hacerles unas consultas. Apreciaciones del video. ¿Qué relación pueden hacer ustedes con la coyuntura nacional? ¿Sí? Y sobre todo, ¿sí? Sobre todo, algunos apuntes importantes. A mí me gustaría personalmente iniciar, ¿sí? Después voy a darle yo participación a otras personas que quieran hacer uso del micrófono. Ustedes escucharon a una persona que es experta en psicología y en educación, ¿sí? Ella sugiere, ¿sí?, que nosotros desde temprana edad, ya sea en colegio diversificado, básico, diversificado y a nivel universitario, enseñemos a convivir, ¿sí? Ella lo engloba en algo general, enseñar a convivir, pero ella nos está hablando, ¿sí?, directamente de 6 claves de participación ciudadana. O sea, las 6 claves para una participación ciudadana exitosa es educar con valores, ¿sí? En resumen, enseñar a convivir, que todas las personas que tengan acceso a una educación puedan convivir, ¿sí?, bajo una clave de participación ciudadana exitosa y sobre todo convivir con valores. Ella planteaba 6 claves para que esto se lleve a cabo. Y ya vamos a hacer una canalización de por qué tiene una relación directa con las formas de gobierno. La primera que decía era, ¿sí?, que enseñemos a la convivencia, ¿sí? Enseñemos a todos los guatemaltecos a convivir. Nosotros, los estudiantes de Derecho, como los docentes, tenemos una responsabilidad extra. A todos los estudiantes, a todos los estudiantes de Derecho, ¿sí?, tienen una responsabilidad extra. Esta responsabilidad es que muchas personas se les van a empezar a acercar para consultarles, ¿sí?, cosas del diario vivir guatemalteco, problemas, soluciones, etcétera, por ser estudiantes de Derecho y futuros abogados. Entonces nosotros tenemos que enseñar a una convivencia sana, ¿sí? Eso quiere decir, ¿sí?, la responsabilidad que tenemos nosotros con las demás personas, ¿sí?, que construyamos relaciones de igualdad, ¿sí? Cuando yo me refiero a una relación de igualdad, estoy hablando que todo lo que nosotros promovamos sea en base a una cultura de legalidad, ¿sí? Las recomendaciones que un abogado da en muchas ocasiones son definitivas para saber qué es lo que un cliente nuestro va a hacer, ¿sí? A mí me pasaba mucho cuando era estudiante de Derecho, ¿verdad? Muchas personas me preguntaban qué podía hacer yo en X, Y o Z caso, ¿sí? Porque aunque no seamos abogados todavía,
saben que somos estudiantes de Derecho y que tenemos un conocimiento más amplio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Construir relaciones de igualdad, ¿sí? Que respeten en todo momento la legalidad. Eso quiere decir, traducido al español, ¿sí? Que demos consejos o que demos una asesoría en base a la legalidad y a la justicia, ¿sí? No malos consejos. Buscan a los abogados, mucho buscan a los abogados para malos consejos. Está en nosotros construir una democracia futuro y poder dar consejos que contribuyan a la legalidad, a la cultura de la legalidad. La segunda clave, ¿sí? que esta doctora nos desarrolla en este video, ¿sí? Son los conflictos. En toda sociedad va a existir conflictos, ¿sí? En todo régimen de relación entre el gobierno y ciudadano, ¿sí? Va a existir conflictos. Tanto el gobierno como los ciudadanos, ¿sí? Deben promover, ¿sí? Que el abordaje de estos conflictos se lleve de una forma madura, no promover violencia, ¿sí? Que es una de las cosas que en muchas ocasiones se llevan a cabo o se realizan dentro de la relación que tiene el presidente con ciudadanos o sus gobernados, ¿verdad? Eliminar la violencia, ¿sí? Crear un espíritu de democracia, ¿sí? De respeto a los derechos inherentes a la persona humana, ¿sí? Cosa que no se da, ¿verdad? Vemos que tenemos un Congreso de la República y un presidente constitucional que promueve la violencia, que promueve un desacato, que promueve que exista pugna entre los tres poderes del Estado, ¿sí? Eso quiere decir que estamos fallándole a la primera de las claves que nos recomiendan para que exista una participación ciudadana digna, ¿sí? No estamos respetando una convivencia digna. La tercera clave fue normas y educación moral, ¿sí? Todas las personas que tenemos acceso a la educación debemos tener desde las primeras etapas normas de educación que sean encausadas a la moral y a la ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están en esta clase el día de mañana serán los futuros abogados litigantes, fiscales del Ministerio Público, abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal, jueces, magistrados, alcaldes, diputados, síndicos, concejales y la infinidad de cargos que pueden ser optadas por un abogado y un notario, ¿verdad? Por eso les digo siempre que eligieron la mejor carrera. Pero la tercera clave para una participación ciudadana exitosa en su relación con el gobierno es que exista una norma y una educación moral. Esto quiere decir, ¿sí?, que desde el inicio de nuestra educación nosotros tengamos clases de ética y moral. ¿Para qué? Para que cuando estemos en el desempeño del cargo que ostentemos, nos podamos desenvolver bajo los cánones y principios mínimos de la norma y la educación moral. Número 3. Número 4, participación. La participación ciudadana es importantísima. Muchas personas se preguntan siempre qué pueden hacer para cambiar la realidad guatemalteca, ¿sí? Que cada día está en riesgo, que cada día preocupa más, ¿sí? Y la respuesta es la participación. Es una de las 6 claves para la participación ciudadana exitosa. Que dejemos de ser generadores de opinión, ¿sí? Y tomemos la batuta para participar en estos puestos de elección popular o pública, ¿sí? Para hacer un cambio cuando estemos utilizando este cargo. 5. Eliminación de la violencia. La eliminación de la violencia se tiene que eliminar desde sus raíces, ¿sí? Muchos maestros de educación preprimaria, primaria, básico, certificado y educación superior promueven la violencia, ¿sí? Se promueve la violencia en redes sociales, se promueve la violencia en nivel de gobierno, en el Congreso de la República. Los medios amarillistas nos venden violencia, ¿sí? Todo el tiempo. Y eso lo único que hace es provocar un desgaste, ¿sí? Y crear que el Estado empiece a ser inestable, ¿sí? Cuando nosotros vemos las luchas de poder entre, por ejemplo, el presidente Alejandro Yamatei y su vicepresidente, el Estado se hace inestable y eso, ¿sí?, ahuyenta inversión extranjera. Cuando nosotros vimos las peleas entre el expresidente Evo Morales y la CICIG, eso hizo inestable al Estado. Cuando vemos los problemas que hay por integración de la Corte Constitucional actual, eso hace inestable al Estado, hace que el Estado de Derecho se vulnere y se rompa el orden constitucional. Por eso es importante lograr la eliminación de la violencia desde sus raíces, desde los funcionarios en el desempeño del cargo, ¿sí?, hasta las personas que son las encargadas de educar a nivel nacional. Y número 6, ¿sí?, la metodología que enseñamos y cómo la enseñamos. Una de las 6 claves para la participación ciudadana exitosa, ¿sí?, es educar con valores, ¿sí?, enseñando a convivir, ¿sí? Y para esto es vital la metodología que se utiliza.
Nosotros estamos formando a los futuros profesionales del derecho, a los futuros funcionarios que van a ostentar y van a impartir justicia, que van a estar investidos de una fe pública, ¿sí? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo con valores o lo estamos haciendo celebrándoles la violencia, celebrándoles que la corrupción es buena, celebrándoles que deben llegar a un cargo público para hacerse ricos? Guatemala es uno de los países que genera mayor riqueza, ¿sí? Dicen que cada vez que finaliza un gobierno, en Guatemala hay de 30 a 40 millonarios jóvenes nuevos, ¿sí? En Guatemala. Estamos poniendo una cultura de ilegalidad y de corrupción que solamente desgasta al Estado de Guatemala y que va a provocar que tengamos que incurrir en un rompimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho. En resumidas cuentas, compañeros, golpes de Estados, anarquías, autoritarismos, etcétera, etcétera. Ustedes entenderán. Pero una de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes se queden hoy y que ya les voy a dar intervención directa en el tema del video que vimos, es que día a día, no solo los docentes universitarios, sino los medios de comunicación, el Congreso de la República, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad están demostrando, ¿sí?, la cara triste y la cara fea de la moneda de la cultura legal en Guatemala. Estamos enseñando con estereotipos, ¿sí?, y no lo estamos haciendo de una forma responsable. Estamos enseñándole a todos los estudiantes de Derecho y a los futuros profesionales cómo es que no se deben hacer las cosas, ¿sí? Estamos enseñando cómo se enriquecen, ¿sí?, y el daño que causan. Y más adelante les voy a contar algunos tips. Algo importante que dijo la doctora en el video fue: nosotros tenemos que invitar a que el alumnado, es decir, se refiere a ustedes, a los estudiantes, ¿sí?, elabore las normas que van a regir, refundar el Estado de Guatemala, ¿sí? ¿Para qué? Para construir una democracia. No podemos exigir, no podemos prometerles a los ciudadanos guatemaltecos y a los estudiantes que vamos a darles democracia si no los invitamos a que ellos mismos la elaboren, ¿sí? Y terminando acá, me gustaría que puedan hacer una intervención de la coyuntura guatemalteca y cómo ven el Estado de Guatemala en base a estas claves de participación ciudadana. Pueden habilitar su micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Buenas tardes, licenciado. Así es. Adelante, adelante. Fíjese que, pues, viendo el video aunado a eso, la explicación que usted acaba de darnos, yo siento que más que todo el tema se centra en educación, pero sería una educación en 360 grados, ¿verdad? Es decir, educarse los catedráticos, educarnos nosotros como estudiantes, educar nosotros a nuestra familia a nosotros. Es toda una cooperación, es una gris bastante complicada en un país que de cierto modo promueve altos grados de violencia. Y no vamos a hablar solamente de violencia física, sino de todo tipo, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba en las redes sociales, y la doctora muy atinadamente también lo mencionaba, que hasta en los videojuegos se promueve la violencia, ¿verdad? Y pues también parte de eso influye mucho la forma en que nosotros, como personas, por lo menos en mi caso, hemos sido criados de una manera ortodoxa, en donde pues el hombre manda, la mujer no tiene tanto derecho. Todas esas cosas influyen bastante en cómo podría cambiarse la manera de ver de nuestra sociedad. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más quiera dar alguna otra opinión? Así es.
Ok, excelente, muchas gracias. Bien, a mí me gustaría llegar a 3 conclusiones porque vamos a desarrollar ya las presentaciones que tenemos en PowerPoint. Yo siempre propongo, siempre propongo 5 cosas para cambiar la realidad nacional y que podamos tener un Estado exitoso que viva de la soberanía y de la cultura de legalidad. Primero que nada, ¿sí? En los temas del Ejecutivo, cuando hablamos del Ejecutivo, hablo del presidente, ¿sí? No votar por el que quedó en segundo lugar las elecciones pasadas, hacer conciencia en todo nuestro círculo o ámbito de acción, ¿sí? Promover candidatos que estén preparados para el ejercicio del cargo, ¿sí? Promover candidatos que no estén comprometidos políticamente o por carteles de narcotráfico. Eso desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿verdad? Cuando hablamos de la elección de un presidente, ¿sí? Para que se pueda sanar ese tema de la presidencia. Cuando hablo desde el punto de vista legislativo, lo que yo propongo es que se reforme la ley electoral de partidos políticos, se abra el sistema de listados para que no tengamos que votar por un partido y sus diputados, porque ellos pueden meter al diputado que quieran, sino que se abran esas listas, que votemos por nombre y apellido, ¿sí? Si vamos a votar por un diputado, que sea por nombre y apellido. Esa es la segunda acción. Tercera acción, elección de la Corte Suprema de Justicia. Las personas que sean electas en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad deben ser personas probas, legítimas, honradas, que tengan un desempeño en su ejercicio laboral y su ejercicio profesional intachable, ¿sí? No solo elegirlos, sino también exigir la renuncia cuando se hayan desviado de los intereses por los cuales fueron puestos ahí, ¿sí? Número 4, involucrarse políticamente. Nada va a cambiar si nosotros no nos involucramos políticamente. Ustedes, los estudiantes de la Facultad de Derecho, deben integrar todos los consejos municipales, síndicos, concejales, todas las corporaciones municipales que acompañan a los alcaldes deben ser integradas por estudiantes de Derecho, porque no podemos permitir que llegue gente que no tiene conocimiento propio de las normas legales, ¿sí? Y número 5, ¿sí? Actuar, ¿sí? En todo momento, ¿sí? Con creyentes del cristianismo y con un temor a Dios, ¿verdad? Todas las personas que son creyentes y tienen un temor a Dios son personas que van a ejercer su cargo político, social o cargo como funcionario público de una forma proba y correcta. Entonces, esas cinco recomendaciones son las que yo planteo para que nosotros podamos vivir en una democracia representativa y verdadera. Hablamos un poquito, para los que están un poco perdidos, del video que vimos al inicio de la clase y las 6 claves para la participación ciudadana. Eso nos da una introducción, ¿sí? Rápida para que nosotros podamos ver los sistemas de gobiernos que proponemos para la clase del día de hoy. Son 6 sistemas de gobiernos, así que si tienen a la mano su cuaderno y su libreta de apuntes, perfecto. Entonces, vamos a desarrollar una presentación de PowerPoint que nos va a permitir ir anotando, ¿verdad? Ir desarrollando poco a poco lo que es el contenido que tenemos en las presentaciones para el día de hoy. Bien, después de esta introducción podemos hablar ahora sí de las formas de gobierno. Vamos a desarrollar 6 formas de gobierno. Estas 6 formas de gobierno no son las únicas, hay muchas más, pero es la introducción que vamos a hacer para las formas de gobierno. Vamos a hablar de una república parlamentaria como número 1. Vamos a hablar de una república presidencialista, número 2. Vamos a hablar de una república unipartidista y un ejemplo, y vamos a hablar de una monarquía parlamentaria. Monarquía absoluta y 6, dictadura, ¿verdad? La peor de todas. Tenemos 3, ¿sí? La parlamentaria, presidencialista, unipartidista, monarquía parlamentaria, monarquía absoluta y dictadura. La primera que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Es la república parlamentaria. Cuando yo les hablo sobre la república parlamentaria, les estoy hablando sobre una forma de gobierno, ¿sí? Basada en el principio de la soberanía popular, ¿sí? Cuando yo me refiero a una soberanía popular, ¿sí? Estoy hablando que la decisión de todos los conciudadanos, de todos los ciudadanos que viven en un estado, ¿sí? Está plasmada por medio de una elección popular, ¿sí? Ahora, la república, ¿sí? República parlamentaria es una forma de gobierno basada en el principio de la soberanía popular, la cual no tiene excepciones, ¿sí? Como parte de las ideas republicanas, en ella se da, por supuesto, que todas las personas nacen iguales ante la ley y que no existen los derechos hereditarios que puedan quebrantar eso, ¿sí? Hablamos de unos derechos hereditarios que sí son presentes en el tema de la monarquía, ¿sí?
llegar al poder por sucesión, ¿verdad? O por herencia, ¿verdad? Como sucede en las monarquías absolutas. ¿Sí? En la república parlamentaria hay una ausencia directa de esto, ¿sí? Y ya vamos a poner un ejemplo directo de qué es una república parlamentaria y cómo funciona. La república parlamentaria, por ejemplo, además de no contar con la figura de un rey o reina, ¿sí? No hay una monarquía, se basa en un sistema parlamentario, ¿sí? En el que hay una distinción entre el jefe de Estado y hay una distinción entre el jefe de gobierno, ¿sí? Ya vamos a hacer una distinción entre qué papel juega cada una, ¿sí? De esta forma se establece una clara diferencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, república parlamentaria, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal que tenemos que retener para el día del examen? La primera es que la república parlamentaria hace una distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Esa es la característica principal, ¿sí? Existe el parlamento, pero hay una distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿eh? Por ejemplo, en Guatemala existe el jefe de Estado, que es el presidente Alejandro Yamatei, ¿sí? Pero si tuviésemos que nombrar a un jefe de gobierno, nombraríamos, por ejemplo, al presidente del organismo legislativo, ¿no? Pero Guatemala no vive sobre una república parlamentaria, ¿sí? Entonces, solo es como por ejemplo, ¿verdad? La característica principal de la república parlamentaria es esa, que existe una distinción entre jefe de Estado y un jefe de gobierno. Ambos gobiernan y ejecutan las políticas económicas, políticas y sociales de una nación. Ahora sí, vamos al ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender de una mejor forma. Vamos a hablar de Alemania, ¿sí? Alemania erige toda su economía política, social y sus políticas religiosas, comerciales y de todo tipo por medio de una república parlamentaria, ¿sí? Ahora, en la república parlamentaria existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿verdad? Ya reiteramos sobre eso, ¿sí? El jefe de Estado es también llamado el presidente federal, ¿sí? El jefe de Estado tiene competencias limitadas, ¿sí? Eso quiere decir que tiene poco poder político, ¿sí? Nuevamente, el jefe de Estado es el también llamado presidente federal, tiene competencias limitadas, ¿sí? Por ende tiene poco poder político, ¿ok? Su función es únicamente de protocolaria o representativa, ¿sí? Quiere decir que el jefe de Estado únicamente, ¿sí? Única y exclusivamente es una persona que representa a la nación de forma representativa o protocolaria, ¿verdad? Más no tiene mayor injerencia, ¿sí? Más no tiene mayor injerencia de la toma de decisiones para ejecutar las políticas económicas, sociales, culturales, médicas y religiosas. Es decir, el jefe de Estado en la república parlamentaria es un ente decorativo, ¿verdad? Es un funcionario decorativo. Yo ejerzo la representación de Alemania, ¿sí? Yo voy a la ONU, yo voy a visitar diferentes países, hablo con sus presidentes, con los embajadores, pero solo voy a ejercer una figura representativa, ¿sí? De protocolo. Tiene que existir un jefe de Estado, ese soy yo, ¿ok? Ese es el jefe de Estado, ¿sí? Electo popularmente, ¿verdad? Permite que haya una elección popular. Ahora, algo que yo sí necesito que ustedes puedan entender y que es importante para que entiendan la distinción entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno en la república parlamentaria, ¿sí? Que pusimos de ejemplo que Alemania es una república parlamentaria, existe jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado es electo popularmente, es el presidente federal, tiene competencias limitadas, su función es protocolaria y representativa únicamente, tiene poco poder público, es electo también por la Asamblea Federal. En caso de disolverse el Parlamento, ¿sí? Ya recobra mucho poder, o en caso que el gobierno quede en minoría representativa, el jefe de Estado también cobra mucha relevancia, ¿sí? Estamos hablando de un jefe de Estado. Ahora vámonos al jefe de gobierno. El jefe de gobierno es también llamado el primer ministro, ¿sí? Recordemos que al jefe de Estado le llaman presidente federal y al jefe de gobierno le llaman primer ministro, ¿sí? ¿Ok? Una vez llamado el primer ministro, el jefe de gobierno, ¿sí? Ejerce la labor de gobierno. El jefe de gobierno es el encargado de la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, ¿sí? Mercantiles, giros comerciales,
¿sí? En pocas palabras, en una república parlamentaria, el que tiene la toma de decisiones es el jefe de gobierno, no el jefe de Estado. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Y vamos a hacer una relación directa con el caso de Guatemala. ¿Sí? Y es que al jefe de gobierno lo elige directamente el Parlamento. ¿Sí? Es electo directamente por el Parlamento, también llamado canciller. ¿Por qué en este sistema de república parlamentaria la toma de decisiones no está directamente en el jefe de Estado, sino en el jefe de gobierno? Muy sencillo. ¿Sí? En los sistemas de república parlamentaria, ¿sí?, se ejerce una especie de democracia distinta a la que conocemos en Guatemala. No le quieren dejar la toma de decisiones a una persona electa democráticamente por sufragio universal, sino le quieren dejar la toma de decisiones a un jefe de gobierno que es electo por el Parlamento. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para empezar, necesitan que una persona que los gobierne sea una persona preparada, una persona que esté preparada para legislar, tenga experiencia y que no haya llegado por simple demagogia o simple promesas de campaña y política al gobierno. La república parlamentaria limita la actuación del poder del jefe de gobierno, del presidente federal, el jefe de Estado, perdón, digo, del presidente federal. La república parlamentaria le limita a esa persona electa, ¿sí?, la función de toma de decisiones y lo delega en el jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno es electo por el Parlamento, ¿sí? Entonces, como el Parlamento es electo por el pueblo, en teoría, el jefe de gobierno es una representación del interés o del sentir de la población. Si el jefe de gobierno lo elige el Parlamento y el Parlamento lo elige el pueblo, ¿sí?, el jefe de gobierno es la persona que está preparada para poder gobernarlos, ¿sí? El objetivo principal de una república parlamentaria es que el poder soberano del pueblo no sea delegado, ¿sí?, sea concentrado, ¿sí?, y administrado por medio de un parlamento y del jefe de gobierno, ¿verdad? Ok. Ahora quiero avanzar a la república presidencialista. Y para avanzar a la república presidencialista, yo sé que en la diapositiva que tenemos en clase el día de hoy no se ve, aparece cortada, pero se las voy a copiar en el chat de WhatsApp que todos tenemos, para que me puedan llevar la lectura y podamos ir avanzando poco a poco con el tema de la república presidencialista. Muy bien. Acabo de copiarles en su chat de WhatsApp la diapositiva que aparece cortada. República presidencialista. Y vamos a ver una diferencia, ¿sí? Primero hablamos de la república parlamentaria, que es el caso de Alemania. La característica principal es que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿sí? A primera luz de los dos pueden parecer presidentes, pero el jefe de Estado ya dijimos que es una figura decorativa, ¿sí?, protocolaria o de representación a nivel exterior, y en la república parlamentaria tenemos a un jefe de gobierno que es electo directamente por el Parlamento, ¿sí?, electo para tomar decisiones. Ahora, en la república presidencialista es muy similar, la república presidencialista es muy similar a la república parlamentaria. En la república presidencialista tampoco hay rey o reino, ¿sí?, hay ausencia de monarquía, como en la república parlamentaria, ¿sí? No hay rey y no hay reino, ¿sí? Eso quiere decir que no existe una monarquía. También hay parlamento. En la república presidencialista también hay parlamento, ¿sí? Sin embargo, en este caso, el jefe de Estado es elegido directamente por los votantes, ¿sí?, a diferencia de la república parlamentaria. Ahora, y no por los miembros del Congreso, ¿verdad? Como es el caso de la república parlamentaria, que ellos sí eligen, el Parlamento elige al jefe al jefe de gobierno, ¿sí? Y en el sufragio universal existe la elección del jefe de Estado, ¿sí? En la república presidencialista sí se reconoce la figura de una presidencia propia, como la conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Actúa también como jefe de gobierno. Las características principales que rodean, ¿sí?, a la república presidencialista es que el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el mismo, ¿sí?
El jefe de Estado y jefe de gobierno en la República Presidencialista es ejercido por la misma persona. ¿Sí? Es el mismo porque la representación interna y externa del Estado corresponde al presidente. ¿Sí? En la República Presidencialista, tanto la figura del funcionario como primer ministro o jefe de Estado como presidente federal es ejercida por la misma persona. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, actúa como jefe de gobierno porque debe tener una función unitaria del legislativo y el ejecutivo. ¿Sí? En la República Presidencialista, ¿sí? La persona que es electa legítimamente por medio de sufragio universal debe cumplir una función, ¿sí?, de ejercicio del poder desde el punto de vista legislativo-ejecutivo. ¿Sí? Tal cual es el caso de Argentina. ¿Sí? Argentina es una república presidencialista, ¿ya? Porque aunque existe un parlamento, sí se lleva a cabo una elección de jefe de Estado y jefe de gobierno, pero es ejercida por la misma persona, ¿sí? A diferencia de la república parlamentaria, ¿sí?, que es ejercida por diferentes personas. Una solo es para ámbitos protocolarios y representativos, y la otra sí es para la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora, esta persona en el tema de la república presidencialista es electo popularmente. ¿Sí? No existe la figura de primer ministro. ¿Sí? Existe parlamento. El jefe de Estado y jefe de gobierno, que es ejercido por la misma persona, nombra y remueve a sus ministros. ¿Sí? Por lo cual no debe estar primero supervisado por el Parlamento. Tal es el caso de la República Parlamentaria, que sí debe tener una consulta externa, la toma de decisiones de funcionarios directamente en el Parlamento. ¿No? A diferencia de la República Unipartidista. ¿Sí? Ahora avancemos, para ir avanzando por la hora. Ahorita vamos a aclarar dudas al final. Cuando hablamos de República Unipartidista, ¿sí?, estamos hablando de una forma de gobierno, ¿sí?, de la República Unipartidista que se basa en la existencia de un único partido político capaz de acceder al poder. Tal fue el caso de Cuba, ¿verdad?, en donde existía un único partido político que ejercía el poder. ¿Sí? A la vez, la celebración de elecciones en las que se puede votar o en las que se puede presentarse todo el mundo como independiente. Cualquier persona podría participar para optar al cargo de presidente, ¿sí?, o dirigente nacional. El carácter democrático de este sistema está cuestionado, ¿sí? Si bien a la vez tampoco encaja exactamente en el concepto de dictadura, ya que existe elección democrática, en esta última no existen elecciones o están muy limitadas, ¿sí?, en el tema de la dictadura. Y para eso, y para ejemplificar el tema de una república unipartidista, ¿sí?, cuando hablamos de república unipartidista, quiero que tengan claro que es una nación en la cual existe un único partido capaz de poder acceder al poder. Un único partido político. ¿Sí? Cuba es el caso, ¿verdad? Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se ha basado en el régimen político unipartidista, ¿sí?, de corte comunista, ¿verdad? Es un régimen político unipartidista que tiene un régimen comunista, porque casi lleva 50 años en el país, dirigido por Fidel Castro, ¿sí?, y posteriormente también por sus familiares. En un ámbito político donde no hay posibilidad de que la oposición pueda tener una promoción real, la orientación del poder es a favor de la clase trabajadora. ¿Sí? En los países donde existe la república unipartidista es muy difícil, ¿sí?, que todas las personas podamos tener acceso a la propiedad privada, por ejemplo, que podamos crear empresas, ¿sí?, que podamos tener bienes que sean de una empresa privada, una sociedad anónima. ¿Sí? Están eliminados los registros públicos que protegen la propiedad privada. Cuando hablo de propiedad privada hablo de bienes y hablo de la creación de personas jurídicas. ¿Sí? Cuando hablo de personas jurídicas hablo de sociedades, ¿sí?, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Todas las figuras de personas jurídicas utilizadas para la figura del mercantilismo y de la realización de los contratos mercantiles o contratos de carácter o de corte económico o de comercio. ¿Sí? En la República Unipartidista, lo único que nos debe interesar, ¿sí?, es que son naciones en las que la existencia de un único partido político, ¿sí?, para poder acceder al poder. Eso sí, yo me puedo tirar como independiente para ser electo popularmente como presidente, pero tengo que gozar de una gran popularidad a nivel nacional. Regularmente las repúblicas unipartidistas no permiten que una persona tome popularidad o tome un realce, ¿sí?,
para que esta persona pueda hacer. Regularmente no existe la oposición, porque todos forman parte de un único partido político, no pueden crear otro partido político. Es decir, la única forma de acceder al poder es por medio del unipartidismo, ¿sí? Que ya sabemos que en Cuba era de corte comunista, ¿verdad? Era la única forma de que las personas puedan llegar al poder por medio de la república unipartidista. Vamos a hacer rapidito solo para ir detallando. Yo lo voy a emplear en el documento que les voy a enviar, pero solo vamos a ir agotando un poco a poco el tema de los sistemas de gobierno. Monarquía parlamentaria, ¿sí? Aquí ya nos metimos al tema de la monarquía parlamentaria. Ya no estamos hablando de república, sino estamos hablando de monarquía. En la monarquía parlamentaria, en la monarquía absoluta, existe la figura del rey o reina, ¿sí? Son sistemas de gobierno en los cuales aún se respeta, ¿sí? La figura del rey o reina, ¿sí? Que tiene funciones de ejercicio como jefe de Estado o jefe de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en la monarquía parlamentaria, que es el caso de España, ¿sí? En esta forma de gobierno hay un rey y hay una reina, ¿sí? Que ejerce como jefe de Estado, ¿sí? Pero su poder está muy limitado, tal cual sucede en la república parlamentaria con el jefe de Estado. Solo es una figura protocolaria o representativa. En la monarquía parlamentaria, el rey tiene un poder muy limitado, ¿sí? Está limitado por el poder legislativo como por el poder ejecutivo. En muchos países del mundo, ¿sí? Aún todavía quedan algunos países en los que se maneja la monarquía parlamentaria, ¿sí? Pero para esos países el hecho de la existencia de la monarquía es importantísimo, ¿sí? Porque le da fortaleza a sus tradiciones, a sus políticas económicas, tradicionales, religiosas, ¿sí? Y se niegan a que desaparezca de su sistema de gobierno la monarquía, ¿verdad? Pero la tienen únicamente como una figura de respeto, ¿sí? O de dirección. Se les limita el poder, la toma de decisiones, pero existen, ¿verdad? Y tienen todos los beneficios de una monarquía, de un rey, todos los beneficios, ¿verdad? Son figuras que hasta el día de hoy le llamamos como figuras representativas mundiales, ¿verdad? Es un legado que tenemos del poder que tuvieron los reinos en el mundo, ¿sí? Es un legado que tenemos del poder que tuvieron las monarquías a nivel mundial, ¿verdad? Tal es el caso de España, que fue el encargado de conquistar gran parte de Centroamérica, para un ejemplo muy concreto, Guatemala. Entonces tenemos a una monarquía parlamentaria que el rey o reina ejercen como jefe de Estado, pero su poder está muy limitado, ¿sí? Está limitado por el poder legislativo y por el poder ejecutivo, ¿sí? En muchos países el tipo de monarquía parlamentaria se utiliza al monarca como un papel puramente simbólico, como se los decía. El monarca únicamente realiza actos ceremoniales, ¿sí? En donde se tiene que promover la unidad de la nación, ¿sí? Donde se tiene que promover la fortaleza de una nación, pero por debajo de la monarquía y con poderes limitados existe un parlamento. Existe un jefe de Estado, existe un jefe de gobierno, que son los encargados de la toma de decisiones a nivel nacional. Esta monarquía parlamentaria, tal es el caso de España, ¿sí? Es creada únicamente para dar una imagen de unidad, ¿sí? Y para actuar en casos de emergencia nacional para la toma de decisiones, ¿sí? A diferencia totalmente de la monarquía absoluta, ¿sí? Cuando hablamos de monarquía absoluta, estamos hablando del Reino de España, Reino de Francia, ¿sí? Estamos hablando directamente del Reino de Rusia, ¿sí? Hungría y Austria, ¿sí? Estos países donde sí existió la monarquía absoluta, ¿sí? Donde sí existe una monarquía absoluta y el poder económico, político y social es ejercido única y exclusivamente por el monarca, ¿sí? Que no puede llegar al poder de otra forma que no sea por sucesión de cargo, ¿sí? O por herencia del cargo. En las monarquías absolutas, el rey o reina tienen un poder absoluto, ¿sí? O casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Todas las herramientas de imposición de normas creadas para regular la vida social están situadas bajo el poder del monarca. Es decir, que el monarca es la única persona, ¿sí? Que puede tomar decisiones que tengan relación directa con los ciudadanos de esta nación. Los puede modificar, ¿sí? Y se someten a su control. Puede modificar el estatus, ¿sí? De una persona que vive bajo la monarquía absoluta.
puede modificarse el estatus desde el punto de vista de la libertad. ¿Sí? En este tipo de estados se promovió mucho el tema de la esclavitud, ¿sí? De sus orígenes muy antiguos. ¿Sí? Se promovió mucho el tema de la esclavitud. Entonces, tradicionalmente las monarquías absolutas se han mantenido legitimadas bajo la idea de que el rey o reina son elegidas por fuerzas divinas para guiar al pueblo. Hasta el día de hoy, ¿sí? ya no contamos con una monarquía absoluta, ¿sí? La mayoría de naciones a nivel mundial se ejercen o refundan su estado bajo una monarquía parlamentaria, ¿sí? Conservan al monarca, conservan al rey o la reina, ¿sí? Pero estructuran de ahí para abajo un parlamento, un poder legislativo, ejecutivo, eligen un jefe de Estado, a un jefe de gobierno, eligen el jefe de Estado, que sería el presidente de la monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque no puede ser un presidente que sea electo popularmente, porque existe la figura de un monarca, de un rey, ¿sí? Hay una persona que es electa popularmente, pero únicamente para cuestiones protocolarias o representativas, ¿sí? El jefe de gobierno es elegido directamente como primer ministro para que tome decisiones a nivel de parlamento, ¿sí? Que toma las decisiones que son inherentes a todas las personas que forman parte de este Estado, ¿sí? Tenemos la dictadura, ¿sí? Tenemos una imagen que representa al alemán Adolfo Hitler, ¿sí? Que es la máxima expresión mundial que tenemos de dictadura, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la característica principal de una dictadura? En las dictaduras se da la figura del dictador, ¿verdad? Tiene que haber una persona, una única persona, que llega al poder de una forma bélica, por medio de la fuerza, tiene un control total sobre lo que ocurre, sobre la religión, sobre la economía, sobre las decisiones políticas, ¿sí? Y que normalmente ostenta este poder mediante el uso de la violencia y de las armas. Para que un dictador pueda autoproclamarse como una persona que erige sus políticas económicas y sociales, ¿sí? Por medio de la violencia y de la fuerza, ¿sí? Y del uso de las armas, en cierto sentido, la dictadura es la forma de gobierno en la que alguien tiene la capacidad de dirigir el país tal y como podría dirigir su casa como una persona soltera. En la forma de gobierno de dictadura, ¿sí? Es una forma de gobierno que no es asimilada por el Estado o por el país como propio. La forma de gobierno de dictadura es una forma de gobierno que regularmente, ¿sí? es impuesta, ¿sí? y que es tomada por la violencia de forma bélica, ¿sí? Para imponer sus propias ideologías políticas, ¿sí? Además, al contrario, ¿sí? de lo que ocurre en la monarquía absoluta, no se intenta mantener una imagen pública positiva, ¿sí? Un dictador no tiene la necesidad de mantener una imagen pública positiva, una aceptación de gobierno, ¿sí? Simplemente él manda sobre ellos utilizando terror de forma bélica y amenazando mediante normas basadas en el castigo, ¿sí? Un dictador, ¿sí? Es lo que llamamos hoy en día, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a un Estado, ¿sí? Y es por eso que siempre hacemos reflexiones en el curso de teoría del Estado y hablamos desde el punto de vista de cómo, ¿sí? Las personas que ostentamos los cargos públicos o que somos abogados, ¿sí? O que somos estudiantes preparándonos para el ejercicio de la profesión, debemos en todo momento, ¿sí? Crear una carrera profesional y de ejercicio de la función pública, ¿sí? Que vaya de la mano con los cánones de la ética y del poder. Nos faltó mucho en la clase. Me comentan algunos estudiantes que ya empezó el otro licenciado. Aún tenemos 186 estudiantes. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Yo voy a desarrollar un resumen y un cuadro comparativo para que ustedes puedan tenerlo. Y el día miércoles vamos a iniciar a las 5:30 para que podamos dar 15 minutos de dudas, desarrollar el tema que nos toca en el día y podamos platicar sobre el tema que traemos hoy directamente a las formas de hoy. Entonces, vamos a dar por finalizado hasta aquí el día de hoy. Vamos a permitir que ustedes puedan ingresar a su otra clase. Siempre las disculpas del caso y pedirles y rogarles que puedan